El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo. Para vernos un poco más. El espejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Como usted sabe, en septiembre estamos en exteriores, hemos cambiado nuestro lugar habitual de grabación y hemos decidido realizar algunos programas especiales. Y en este caso, este programa va a estar dedicado a llevarle información relacionada con el nuevo Código Civil y Comercial. Entró en vigencia el pasado 1 de agosto y es importante poder tener cierta información en relación a qué cambios hubieron, por qué un nuevo Código Civil en vigencia en la Argentina luego de más de 140 años de aquel viejo Código Civil y Comercial, ¿no? Para eso vamos a arrancar rápidamente porque son muchos los temas que tenemos previstos abordar esta noche y que seguramente serán de su interés. Con nuestra primera invitada, es la doctora Felicitas Maistegui Marco. ¿Qué tal, Felicitas? Hola, muy buenas ¿cómo te noches. va? Gracias por invitarme. Bueno, vamos a ir avanzando de a poco porque hay muchas cosas interesantes, digo. Sí. Por supuesto, las sociedades van evolucionando, van cambiando los modos de relacionarse, de convivir, la familia ha cambiado el esquema de familia, todo eso tiene que estar de algún modo reflejado en las normas, ¿verdad? Precisamente porque el derecho en realidad es el que se tiene que adaptar a los tiempos, ¿sí? Más allá de opiniones personales que puedas tener, si es evolución o involución. Todo cambio no quiere decir que sea positivo, ¿sí? Puede haber cosas negativas o positivas, pero bueno, es un cambio que para mí era necesario. Las cosas ocurren, son inevitables. Claro, ¿no? y se ve sobre la marcha después que esto es muy nuevo, con la aplicación concreta del Código Civil, bueno, ¿qué se puede mejorar? Los jueces aplicando la norma, digamos, al caso concreto, ven si hubo algunos errores o van creando modificaciones jurisprudenciales. Pero yo creo que es un código que era necesario modificar, porque como vos bien dijiste, se ha modificado la familia, tenemos distintos tipos de familia, y bueno, en definitiva el código nuevo incorpora lo que ya existía, pero lo legisla actualizando en una sola ley, que es el código mismo, cosas que ya se venían, digamos, aplicando. Claro, porque uno piensa, ¿no? De aquel código de Vélez. No es todo nuevo, digamos. Claro, digo, eso está integrado a partir de qué cosas, por ejemplo, porque tuvimos modificaciones de la Constitución Nacional, adhesiones a tratados internacionales, la propia jurisprudencia que se va creando con la aplicación de las leyes, digo, todo eso... Se está recogido acá, en el Código Civil, en lo que hace al derecho civil y comercial, ¿sí? ¿En tanto era todo eso suelto lo que se utilizaba para impartir justicia o para intervenir? No, se utiliza un ejemplo que no lo voy a tocar en profundidad porque viene otro invitado que seguramente hablé él de ese tema. La adopción, en el anterior código teníamos la adopción plena y simple, que no voy a profundizar en lo que significa la diferencia de simple y plena. Y los jueces, acá mismo en Ushuaia, cuando yo era secretaria civil, bueno, entendían que la relación de concubinato no se le podía denegar, por más que el Código Civil no lo previera, la posibilidad de ser un padre adoptante respecto del hijo de su pareja, ¿sí? Y eso se llamó jurisprudencialmente adopción integrativa. Bueno, ahora se está incorporado acá. Pero hay una labor muy importante de los jueces, ¿no? Que han ido creando casos acorde a la realidad social y que el Código de Vélez, digamos, no los preveía, entonces en realidad se junta todo eso, más los tratados internacionales, la Constitución obviamente reformada recoge los tratados de derechos humanos, hay muchas cuestiones que están contempladas también en el Código Civil, y era necesario, ya te digo, esta reforma. Después, andando, se verá, ¿no es cierto?, los aciertos y desaciertos, y hay cosas que reglamentar también. Claro. Digo, al principio había como 6.000 artículos, terminaron siendo 4.035, creo que eran. Ahora son 2.671, si no me falla la memoria.
en realidad bueno, se ha unificado, no existe más el Código de Comercio y está unificado al Código Civil. Vamos a hablarle a la gente, más allá de la cuestión técnica, de qué cosas tiene este código que se van a aplicar a la vida de los ciudadanos. Y, por ejemplo, a mí me gustaría hablar de la existencia de la persona. Bien. Ahí es un tema bastante conflictivo, ¿no? Porque involucra tantas cosas. Fue conflictiva la discusión parlamentaria que está en el nuevo artículo 19, que dice que la persona comienza la existencia desde la concepción. Antiguamente Vélez Arfield, que decía, en el siglo XIX, decía, la existencia de la persona comienza desde la concepción en el seno materno. Al no haber toda una técnica de reproducciones asistidas y evoluciones técnicas, eso quedó atrasado. Porque antes no había otro modo de concebir que no sea en el seno materno. Exactamente. Digamos, ¿no? Después vinieron las técnicas de fertilización in vitro, las primeras, y después otras técnicas. Entonces ahora el nuevo código, el artículo 19, dice desde la concepción. Ahí tenemos la primera diferencia, ¿no es cierto?, con el código viejo. Ahora, hubo una discusión importante parlamentaria, o sea, en el Congreso, respecto a este tema, porque se quería poner desde la concepción y otro párrafo que diga, en el caso de los embriones, desde la implantación. ¿Sí? Bueno, ahí hubo discusiones, al final quedó que la existencia de la persona es desde la concepción. ¿Y qué se entiende por desde la concepción? Desde la fecundación de la unión del espermatozoide y el óvulo de la mujer. ¿Y no importa dónde eso ocurra? No. Lo que pasa que, bueno, lo que trae a discusión esto, por ejemplo, que ya tendría que ser objeto de este programa, es el impacto que tiene, ¿no?, el derecho internacional, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual la Argentina forma parte, o sea, acepta la jurisdicción, lo que dice la Corte Interamericana, sacó un fallo que condena a Costa Rica. Bueno, no voy a contar todo el motivo, ¿no es cierto?, pero tenía que ver con el derecho de una pareja y de varias parejas que después se acumulan a la pretensión de exigirle al Estado, ¿no es cierto?, que soporte los costos para las fertilizaciones asistidas, que era un derecho humano a tener un hijo, era un derecho a la salud, a poder tener un hijo, que atentaba contra la dignidad humana. En síntesis, la Corte analizó el punto 4 de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica y señaló, yo no lo comparto, claro, que la existencia comienza desde la implantación del embrión en el seno materno. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hablo de implantación, el tiempo desde la concepción a la implantación... ¿Pudieron haber pasado? No, ¿qué hay? Una cosa. Que se define como... Nada, la nada misma. Entonces, esto sí trae impacto. Manipulación genética, destrucción de embriones, tratamiento para investigaciones científicas, etcétera. El hombre es una integridad, no podemos conceptualizar al hombre según en la etapa que está. Pero esto no fue lo que quedó plasmado en el Código Nuevo. No. Digamos, eso fue un punto de discusión. ¿Sabés lo que pasa? Por más que no esté plasmado, yo creo que va a haber jueces... Hay que esperar la jurisprudencia. Va a haber jueces que van a aplicar este fallo. Entonces, que esté el 19, en realidad si un juez... quiere decir que no existe la persona desde la concepción, se va a fundar en este fallo que te estoy diciendo. Y como... ¿Pero ese fallo puede tener más peso que la propia letra del código? Lamentablemente, según la mayoría, sí. Yo creo que hay que hacer un control de convencionalidad y creo que no se hace seriamente, que el Congreso nuestro afirma cualquier cosa y no controla el impacto, digamos, en la normativa interna. Entonces, si todo en definitiva, ¿no?, o sea, se hacen nuevos códigos, nueva legislación y en definitiva la Argentina va a estar atada en todo a lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que hay que ser más cauto, estudiar más, a qué leyes adherimos y si no, no legislemos.
Digo, bueno, no sé si se entiende. Sí, es un punto absolutamente controversial, ¿no? Porque digo, hay mucha gente que piensa diferente, ¿no? Entonces ahí está un poco la cuestión. Entiendo tu planteo respecto de la manipulación que puede existir. Digo, hoy la tecnología, Sí, la medicina, y aparte, tantas cosas han avanzado que uno no sabe cómo de algún modo ponerle un límite o un control a eso. Aparte esto sé también que es para ahondar, no es tampoco, si no, no vamos a hablar de otro tema. Esto se conecta también con el aborto. Claro, que es otro tema, que en la Argentina no se ha definido concretamente, ¿no? No, y se ha definido para mi gusto, esto es opinable también, pero es para debatirlo en profundidad. Hay una tendencia encubierta claramente con el aborto terapéutico y las pautas que dio la Corte Suprema en un caso, de que es viable y que ya está, digamos, puesta la arena en el camino para que a poco se habilite el aborto. Eso nos llevaría mucho tiempo y es un tema que sin duda necesita tiempo. Técnicas de reproducción humana asistida, ya que estamos en esto de la concepción y demás, digo, ¿qué cosas establece el código respecto de esta cuestión? El código las introduce directamente porque no existían. No existían, claro. Por lo que dijimos claramente. Antes. Y con respecto a esto, como vos bien decís, son técnicas humanas de reproducción asistida. Y bueno, tienen que ver con que, bueno, hoy la filiación de la persona, tenés 3 vías de filiación. La natural, que es el embarazo natural, ¿no es cierto?, común, la por adopción y aquella filiación que se establece a través de estas técnicas humanas de reproducción asistida. En definitiva, el código no enuncia todas las técnicas que hay, porque sería de terror, se quedaría atrasado capaz en 10 años. Claro, inmediatamente. ¿Sí? Pero sí clarifica, pone pautas generales básicas a cumplir con respecto al consentimiento informado de estas técnicas por parte del centro de salud que vaya a realizar la técnica de reproducción asistida. ¿Qué digo? La Argentina incluso ha debatido y hoy se puede exigirle a una obra social, por ejemplo, que cubra esa posibilidad, ¿no? Cosas que antes no... Hay jurisprudencia... mucha. Sí, para personas del mismo sexo y de distintos sexos. Sí, porque es considerado un derecho humano esto de poder formar una familia y vinculado al derecho de la salud si vos sos infértil o si sos del mismo sexo que no podés procrear, no se puede. Ahí vamos a hacer la primera pausa porque ahí nos metemos en las relaciones de pareja, nos podemos meter en el matrimonio, ver qué cosas pasan en este nuevo código que tiene que ver con las relaciones de pareja, ¿no? Concretamente. Sí. Hacemos la primera pausa y enseguida estamos con ustedes. El espejo. El espejo. El espejo.